gracias a Dios por aquellos que confían en el Señor. Y solamente quiero recordar de la semana pasada sobre qué es la gloria de Dios. Debemos darle gloria a Dios, pero Dios tiene gloria además. Y queríamos responder, ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, la belleza total de su espíritu, su esencia, su totalidad. Podemos decir, Dios es gloria. Porque imagínate un Dios sin gloria. ¿Cómo sería eso? No sería Dios. Es obvio que Dios, creador del cielo y del universo, posee una gloria total. Una gloria, escúchame bien, que en esta tierra, si bien podemos contar con su presencia, se ha manifestado generalmente esa gloria a través de lo que el pueblo judío llama la Shekinah, o el resplandor de su gloria. ¿Cómo le llamaban? La Shekinah. Shekinah significa en hebreo la gloria de Dios. Pero la Shekinah no era más que el resplandor de la gloria de Dios. Y hoy día vamos a estar hablando sobre la gloria y ese resplandor de Dios, la gloria de Dios a través de la historia del hombre. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar de eso, pastor? Para entender que realmente tú, querido hermano, tú, querido amigo, tú, querida visita, debes darle la honra y la gloria a Dios. Él la merece. ¿Por qué? Porque Dios es la belleza total. Dios es bueno, puro, santo, grande, magnífico, profundo, sabio. Y todo eso en un solo ser, un ser glorioso. En cambio nosotros los seres humanos somos todo lo opuesto. Nada bueno, de repente hacemos cosas buenas. Nada puro, de repente nos da la pureza, pero la embarramos con la impureza. Pocos santos, grandiosos no somos, somos simplemente como polvo de arena. Magníficos no somos, comparado con Dios, que somos un átomo. Profundo no lo somos, sabio solamente si Dios la da. Eso somos nosotros. Entonces, ¿quién tiene gloria? El Creador. ¿Quién no la tiene? El hombre. ¿Ya? Entonces vamos literalmente ahora al tema del día de hoy. Y para eso solamente quiero usar un versículo de cabecera nada más. En Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 11. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 11. El tema que voy a dar ahora, queridos hermanos, para los que les gusta leer, los más doctos, no es un tema mío, el del día, es un tema que yo estoy tomando del libro Marchando hacia la madurez espiritual de Dwight Pentecost. Si a alguno le gusta leer, les recomiendo ese libro, Marchando hacia la madurez espiritual de Dwight Pentecost. Y tiene mucho que decirnos ese libro en cuanto a la espiritualidad. Y básicamente yo se lo resumo en esto. Si usted quiere ser espiritual y tener un contacto más profundo con Dios, parta por darle la gloria a Él. De ahí parte todo. Porque Dios merece la gloria. Y lo que vamos a ver hoy día es el camino de la gloria de Dios entre los hombres y en la historia. El camino de la gloria de Dios entre los hombres. Para eso solo quiero entrar en materia con un versículo que está en Primera de Crónicas 29:11. Dice la palabra de Dios: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Qué maravillosa declaración del rey David. David amaba a Dios. Y aquí hace una declaración profunda de lo que Dios es. Si Él es dueño de todo, Él es excelso sobre todo, si Él es el creador de todo, y si es suyo el reino, como dice acá, entonces, ¿qué nos queda a nosotros, queridos hermanos? ¿Qué nos queda a ti y a mí? Nada. Nada es nuestro. Por eso oramos a Dios. Por eso estamos intercediendo por las vidas de estas personas. Para que cada uno de ellos sepa que hay un Dios que les puede levantar. Gracias al Señor por los médicos. Gracias a Dios por
Todos los que están trabajando en la salud, que han negado labor, hoy día merecen un aplauso más que nunca. Pero la última palabra no la tienen ellos. La última palabra la tiene Dios. Precisamente. Y eso he aprendido yo en mi tiempo. Eso queremos que aprendas tú también en tu tiempo. Pero todo parte por darle la gloria a Dios. Ahora vamos al mensaje derechamente. La manera que Dios ha trabajado para mostrar su gloria, querido hermano, es escogiendo cosas insignificantes, cosas que carecen de gloria, para transformarlas y usarlas como instrumentos que muestren su gloria y sea finalmente Él glorificado. Como el hombre, por ejemplo, por la desobediencia quedó inhabilitado para estar en presencia directa con Dios, ¿se acuerdan? En el paraíso, y disfrutar de esa gloria. El Señor siempre encontró la forma de manifestar su gloria entre los hombres. Ahora, ¿para qué manifestaba su gloria entre los hombres? Para que el hombre supiera que había Dios y para que el hombre le diera la gloria a Dios. Así es simple. Entonces veamos ese camino, Quiero que, querido hermano, que ponga atención a ese camino maravilloso. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ellos. Y veamos la creación primero. Bueno, la creación es la designada para honrar y dar gloria a Dios. Miren lo que dice Colosenses 1:16. Dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo es de Dios. Todo es de Dios y de Cristo, porque está hablando de la persona de Cristo. Pero la creación fue creada por Dios, ese trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero un Dios. Y la creación es obviamente de beneficio para los seres. Y la finalidad era y será dar a conocer su gloria por medio de Él y para Él. Así que si tú te haces la pregunta, ¿para qué nos creó Dios? Para Él, por medio de Él y para Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que reconocemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. ¿Lo reconoces tú? Porque esa es la gran verdad. Mire, aún el universo desconocido e impenetrable habla de su grandeza y su insondable sabiduría y creatividad. Por ejemplo, los telescopios más poderosos del hombre solo revelan la insondabilidad de la creación de Dios. Así de grande es Dios. Pero nosotros los hombres nos hemos rebelado contra Dios. Nos hemos ido en contra de la creación y hemos maltratado la creación. Incluso muchos le han dado un estatus de Dios a la creación. Pero la creación no es Dios. No somos panteístas. La creación es algo que Dios creó para beneficio de nosotros. Pero por medio de Él y para Él finalmente. Entonces, querido hermano, Dios muestra su gloria a través de lo creado. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tan solamente ve y deleítate de la creación de Dios. Ya sea en la Antártica, en el Ártico, ya sea en las montañas más frondosas, ya sea en el mar abierto, ya sea en los desiertos, aún ahí puedes ver la gloria de Dios. Porque la creación habla de un Dios. Pero bueno, hay mucha gente que no va a querer ver a Dios a través de la creación. ¿Y qué va a decir? No, la creación no es nada más que producto de la casualidad. Pero no es así. No es así. ¿Qué hizo después de la creación el Señor cuando terminó de crear los cielos y la tierra? Creó un paraíso, el Edén. Y ahí, en el paraíso, Dios se paseaba delante de sus criaturas para manifestar su gloria a ellos. Y cuando digo de sus criaturas, también lo hacía delante de Adán y Eva. Mire, Génesis 3:8 dice que se paseaba
y ellos reconocían su voz. Génesis 3:8. Tal vez no voy a leer todos los versículos que tengo hartos versículos, pero veamos esto, ¿qué dice ahí? Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Bueno, eso es cuando ya pecaron, pero ellos tenían una relación directa con Dios. Y Adán y Eva en el paraíso pudieron disfrutar de la gloria de Dios. Claro, eran perfectos, Dios los había creado en perfección, pero por causa de la desobediencia del hombre, esa imperfección empieza a perderse. Y ese contacto y esa comunión con Dios también. Por lo tanto, cuando son expulsados, dejan de ver la gloria de Dios. Esa gloria en el Edén fue temporal y termina con la desobediencia del hombre. Dios, que no puede ver lo malo, hermanos, dejó de manifestarse directamente ante un ser corrompido por el pecado. Mire lo que dice 1 de Juan 1:5. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Por eso no podía seguir viviendo Adán y Eva en el huerto, ni tampoco la serpiente. ¿Por qué? Porque ellos son tinieblas. Cuando desobedecen, cuando entra la impureza, cuando entra el pecado, ya no son dignos de un lugar tan glorioso como el Edén, donde la misma gloria de Dios se paseaba por ahí. Así que ellos debían abandonar el huerto del Edén y ya no eran aptos, queridos hermanos, para un lugar tan maravilloso, tan glorioso. Sin embargo, la presencia de Dios, me imagino que en el Edén, aparte de Dios, se veía toda su chequiná, todo su resplandor. Pero después la presencia de Dios siguió a través de Noé y el arca. Ahí siempre estuvo con Noé, salvó su familia después del diluvio y terminó con un pacto que lo selló con el arco iris, un pacto donde ya no destruiría más por medio del agua. Y después con Abraham, lo toma de Ur de los Caldeos y lo separa para levantar un pueblo. También Abraham tiene una relación con la presencia de él, pero su gloria, su chequiná, la viene recién a mostrar con Moisés. Ese resplandor se lo muestra en el monte de Sinaí. Mire, vamos a Éxodo 34:5. Éxodo 34:5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. O sea, hubo un momento que Moisés estuvo en presencia de Dios cuando escribió las famosas tablas de la ley, y el rostro de Moisés, al bajar, queda por un tiempo reflejando toda esa gloria, toda esa luminosidad que Moisés tenía y que tuvo que ponerse un velo. No era más que la chequiná de Dios, el destello de la gloria del Señor. Mire, Pablo habla sobre el significado del velo. Me gusta mucho el significado del velo. La otra vez hice una mención sobre eso. En 2 Corintios 3:13. 2 Corintios 3:13. ¿Por qué hablo todas estas cosas? Porque, querido hermano, necesitamos darle la gloria a Dios. ¿Y qué dice en 3:13? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Voy a explicar esto. La gloria de Moisés, o su cara luminosa, digámoslo de esa manera, era por haber estado
en presencia de la Shekinah de Dios, del destello de Dios. Pero no era la gloria de Moisés. Era Dios en Moisés reflejando su gloria. Pero eso era transitorio. Y Moisés se ponía un velo para que no vieran la transitoriedad de ellos. ¿Sabe por qué personalmente creo yo? Porque la gente es fácil terminar adorando a las personas. Moisés no quería ser adorado. Esa gloria que él tenía no era porque Moisés fuera muy importante. Recuerda lo que dijimos al principio de este estudio, que Dios toma cosas y personas insignificantes para reflejar su gloria, para que la gloria caiga en Dios y no en las personas ni en las cosas. Y Moisés, ¿qué es lo que hacía? Tapaba con un velo esa gloria. Pastor, pero ¿no sería lindo que refleje toda la gloria de Dios? Sería lindo. Pero mira, piénsalo en el contexto de Moisés. La primera vez se fue al monte Sinaí y terminaron adorando un becerro inmediatamente. Recién de haber sido sacado de Egipto con poder del Señor, terminaron adorando un becerro. Así es el hombre de vano, de superfluo, de liviano, que comete eso, que es tan triste, tan horrible. La segunda vez, él baja con ese resplandor y él no quería que nada le robara la gloria de Dios. La gente también vio tronar el Sinaí, sintió los truenos, vio la nube, que también es un reflejo de su gloria. Entonces yo creo que Moisés hizo muy bien. Ahora, la gloria de Dios reflejada en el hombre, escúcheme bien, no es para gloria de ellos, sino que la gloria de Dios que el hombre refleje es para dar gloria a Dios. ¿Lo entiende? Lo voy a decir de nuevo, tal vez usted tome nota de esto. La gloria de Dios reflejada en el hombre no es para gloria de ellos, de nosotros, sino que la gloria de Dios que el hombre refleje es para dar gloria a Dios. Al final Moisés siempre le da la gloria a Dios, y eso es lo maravilloso. Y el velo, el taparse con el velo, era una muestra más de su humildad y de que como él quería que solamente Dios tuviera la gloria. Bien por Moisés. Sin embargo, todo esto es transitorio, y ahora Dios después manda a Moisés a levantar un tabernáculo. Entonces aquí pasamos a otro lugar. Así que deja a Moisés como instrumento de su gloria, y Dios decide manifestarse a través de un tabernáculo. Y una vez terminado, su gloria inundó el tabernáculo. Vamos a Éxodo 40. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Ya una vez terminado, una vez cumplido el mandato de hacerlo exactamente como Dios había pedido que se hiciera, entonces se hizo una reunión, se convocó a todo el pueblo. ¿Y qué sucedió? 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué decidió Dios? El tabernáculo, hermano, escúcheme bien, no era más que pieles. Algo sin atractivo a los ojos de los hombres, ¿sabe? Eran puras pieles puestas de esa manera. Pero no había duda alguna que su gloria no pasaba inadvertida a los hombres en esa nube, no solamente ese día, sino muchos días. ¿Por qué? Bueno, en ese momento ni Moisés podía entrar por toda la gloria de Dios. Imagínense cómo debe haber sido todo ese resplandor, toda esa gloria maravillosa, o la Shekinah de ese día. Pero recuerde que siempre la gloria se manifestaba ahí en el tabernáculo a través de la columna de fuego y a través de la nube que estaba encima del tabernáculo. Se levantaba la nube y el pueblo debía seguir. Bajaba la nube y el pueblo debía acampar. El sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, escúcheme bien, había una vez al año que entraba el sumo sacerdote,
No era el arca en sí, ni el propiciatorio, ni los querubines, lo preciado que miraba el sumo sacerdote. Si no sabe lo que iba a mirar, la chequiná, la gloria de Dios manifestada entre los querubines, y el propiciatorio se manifestaba el resplandor y la gloria de Dios. De ahí la importancia del tabernáculo, de ahí la importancia del lugar santísimo, y de ahí la importancia de todo el tabernáculo, que era un atrio santo, un lugar santo y un lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, donde yacían las tablas de la ley, la vara de Aarón, y ahí encima del propiciatorio donde estaban los querubines se manifestaba la gloria de Dios. Dios lo decidió así para que su pueblo supiera que había Dios en medio de ellos y que esa gloria pueda ser divulgada a todas las naciones. Pero parece que no la divulgaron mucho, lamentablemente. Sin embargo, siempre Dios va escogiendo a través del tiempo formas de manifestar su gloria. Luego el tabernáculo, ya cuando toda la tierra estaba conquistada, ya no había que moverse de aquí para allá. Recuerde que el tabernáculo era una forma de itinerante de llevar su gloria a distintos lados. Ahora decide establecerse, y a través de David nace la idea de un templo, el famoso templo de Jerusalén. Y cuando ya el pueblo, dije, se instala definitivamente en la tierra, querido hermano, el tabernáculo ahora es reemplazado por un templo, ideado por David y realizado en tiempos de paz por Salomón. ¿Qué pasa en la inauguración? La gloria de Dios nuevamente se manifiesta. Vamos ahí a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y 11. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y 11. Espero que sea de sumo interés hablar de la gloria de Dios. ¿Y qué dice? 8, 10 y 11. Que largo el capítulo. Dice así: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Mire, escúcheme bien. En el Edén, por causa del pecado, no pudieron estar presentes Adán y Eva y fueron expulsados de eso, porque toda la gloria de Dios inundaba ese lugar. En el tabernáculo pasa lo mismo, y ni Moisés pudo entrar, y ahora en el templo exactamente lo mismo. Ni los sacerdotes pudieron permanecer para ministrar en ese lugar. Cuán intensa debe ser esa chequiná y esa gloria maravillosa que algún día, hermanos, vamos a ver. La gloria de Dios dejó el templo de Salomón cuando el hombre se entroniza y empezaron a darse cultos diabólicos y demoníacos dentro del templo. Y ahí termina la historia de la chequiná o la gloria de Dios en el templo. Se acordarán de Manasés, Amón, Joacá, Joacín, Sedequías, los malos reyes de Judá, muy en especial en Manasés, muy en especial. Entre medio solamente hubo uno bueno, Josías. Entre medio de estos, antes de Manasés estuvo Ezequías, otro gran rey, pero Manasés creo que gobernó 55 años y empezó a profanar el templo metiendo ídolos. ¿Y sabe qué es lo peor? Puso dioses de Baal y de Tammuz, y puso mujeres a llorar a estos dioses. Y el libro de Ezequiel cuenta cómo esta gloria abandona el templo. ¿Y sabe lo que viene después de que Dios abandona toda su gloria, abandona el templo? Viene el desastre de Israel, vienen los babilonios,
destrozan el templo, destruyen al pueblo y se llevan cautivo a muchos a un país idólatra donde ellos terminaron adorando. Así que la gloria de Dios, querido hermano, una reflexión que me nace en este minuto, todo aquel que le da la gloria que Dios merece va a tener la gloria de Dios en su vida, y esa es la protección. Cuando el Salmo 91 dice, ¿cómo comienza el Salmo 91? Por favor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Disculpe que me emboté, pero estoy pensando de una manera muy rápida algo que lo encuentro súper interesante. El Señor dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe cuál es la sombra de Dios? Si no hay tiniebla en él, su luz, su resplandor, su gloria. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano, saber que cuando nosotros le damos la gloria a Dios, estamos dándole precisamente lo que Él merece, porque Él es Dios. Lo que pasó en ese templo que fue glorioso, maravilloso, hermoso. Escúcheme bien, el templo que reconstruye después nunca fue igual que el primero, ni siquiera en los tiempos de Cristo. Fue tan glorioso porque ahí estaba la gloria de Dios misma. Pero cuando se entroniza el corazón del hombre y sacan a Dios y empiezan a traer sus cosas por su pecado y su idolatría, Dios abandonó todo eso y ya no habitaron al abrigo de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? La destrucción del templo y el cautiverio del pueblo de Dios. Y ojo, cuando decimos de esta manera la destrucción del templo y el cautiverio del pueblo de Dios, piensa en una destrucción y en una matanza gigantesca y en un rapto gigantesco, en un secuestro gigantesco. Piensa en eso. Millones de almas perecieron y otros tantos fueron cautivos. Fue una masacre. Pero ellos decidieron abandonar la gloria de Dios. El templo, después del cautiverio, no logró la misma belleza, querido hermano, pero seguía siendo el templo del Señor, un lugar de adoración. De eso no hay ninguna duda. Mismo Cristo decía que casa de adoración es, pero la Shekinah nunca volvió a brillar. Sin embargo, esa gloria volverá en gloria y majestad, digámoslo de esa manera, en el templo del milenio. Y así lo consigna Ageo, capítulo 2. Vamos al libro de Ageo, el profeta Ageo. Capítulo 2. Y dice de esta manera. En el versículo 3 voy a leer. Está hablando Dios a su pueblo y a través de Ageo a Zorobabel. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Está haciendo una comparación. La primera dijimos que fue gloriosa. Esta segunda que estaban construyendo después del cautiverio no era tan gloriosa, no era mejor. Pero él les da ánimo porque le dice, versículo 6, usted lea después todo el pasaje. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Qué promesa más maravillosa. Ese templo un día se va a levantar. Ese templo Dios lo va a levantar y tendrá una gloria maravillosa. Qué tremendo pasaje tenemos aquí de la gloria de nuestro Señor. Sin embargo, antes de que llegue esa gloria, en el tiempo futuro, porque todavía no está, el templo del día de hoy
no existe, hay que rehacerlo, pero para rehacerlo usted tendría que sacar la mezquita de Omar, o cúpula de la roca, como le llaman algunos, que es de los musulmanes. No creo que el pueblo del Islam esté dispuesto a que se la saquen, porque es un lugar sagrado para ellos. Pero bueno, dejemos la cosa ahí, porque el Señor sabe cómo va a hacer las cosas. Y bueno, hay todas unas profecías, pero no es el tema de hoy día para ello. Sin embargo, ¿dónde se manifiesta la gloria de Dios antes de eso y después del templo? En la persona de Cristo. Y aquí llegamos a la persona de Cristo, glorioso Cristo. La presencia de Dios vendría temporalmente, queridos hermanos, con Cristo en su primera venida. A través de Él mostraría su gloria. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Me gusta leer algunos pasajes. Ya dice: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Jesucristo. De hecho, Juan habla de eso. Dice Juan en el capítulo 1:1 que el verbo es Dios, el verbo es Cristo. En el 1:14 dice que habitó en medio nuestro y que vimos su gloria. Dice Juan en 1:14. Pero, ¿cuándo vio la gloria Juan? ¿Alguien de aquí me puede decir cuándo la vio? En el monte de la transfiguración. Cuando fue transfigurado. ¿Sabe lo que significa la palabra transfigurado, querido hermano? Metamorfosis, esa es la palabra. La transfiguración era una transformación de Cristo. Pero ¿qué transformó? ¿Qué nos dice la Escritura? Vamos a Lucas 9. Lucas 9. Ya estoy terminando. Me queda muy poco de algo que podríamos decir largo. Lucas 9. Y veamos el versículo 32 y 34. Dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de ¿quién? Y a los dos varones que estaban con él. ¿Qué dice el 34? Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Cuál nube? La misma que entraba al tabernáculo. Hermano, esto es maravilloso. Lo que estamos viendo acá es precisamente un cuadro de Dios. ¿Y Cristo quién es? Dios, pues, hermano. La Chequiná en Cristo, la nube en Cristo. Cristo mostrando esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio, y mostrando su verdadera esencia. Claro que Cristo vino la primera vez en forma humana para morir por ti y por mí en forma humana. Fue 100% hombre y murió como hombre, obviamente, siendo Dios mismo también. Y en esa transfiguración Dios muestra toda la esencia y le demuestra a Juan, y le demuestra a Pedro, y le demuestra a Santiago que Él es Dios. ¿Con quién está hablando según la Escritura? Con Moisés y con Elías. ¿De qué estaban hablando? De la muerte y su sacrificio. ¿Para qué? Para salvar a las almas, para salvarte a ti y dar nosotros gloria al Rey de Reyes. Pedro también lo recuerda en su epístola, en 2 de Pedro 1:16, también dice que vio su gloria en el Monte Santo. Usted lo puede ver ahí, 2 de Pedro capítulo 1, 16 al 18. Pero bueno, Cristo fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo, y ahora la gloria de Dios se manifiesta a través de la iglesia. Pero ese es tema para la próxima semana, hermano, porque es un temazo que le da propósito a la iglesia
es algo que va a inundar tu alma con las verdades bíblicas. Y cuando uno entiende todo esto de la gloria de Dios, descansa en una paz maravillosa, pero ya la próxima semana vamos a tener esa gracia. Yo espero que este tema pueda llegar a tu corazón. A mí me emociona hablar de mi Dios, de Dios que creo, tan glorioso en las Escrituras, tan glorioso en la creación, y que va a venir de forma tan gloriosa a poner orden a todo. Pero todavía no hemos terminado esa ruta de la gloria de Dios a través de los hombres, esa que comenzó con la creación, luego en el Edén, luego con Moisés en el tabernáculo, en el templo de Dios, luego en la persona de Cristo, en su primera venida, y luego en la iglesia, para terminar en su segunda venida en total gloria y majestad. Pero de esas dos últimas vamos a hablar la próxima semana. ¿Qué te parece? Espero que te entusiasme saber de la gloria de Dios, porque a Él le honramos, a Él le glorificamos, a Él adoramos. Y por eso tenemos este contacto el día de hoy, porque estamos hablando de un Dios tan glorioso. Voy a terminar en oración, invitándote para el próximo miércoles a hacer la finalización de este mensaje